Hace una semana atrás dejábamos a Policarpo de Esmirna y dijimos que nos íbamos a meter con el martirio, las actas del martirio de otro gran mártir de la iglesia primitiva. En este caso es Justino. Justino, y ahora te voy a contar por qué he elegido a Justino. Justino es uno de esos mártires muy recordados en la iglesia primitiva. Él no va a morir solo en ese martirio, sino que va a morir con compañeros. Yo te quiero contar un poquito la historia de Justino como para que entiendas de qué momento de la historia estamos hablando. El martirio va a acontecer en el año 165 después de Cristo, o sea, siglo II. Pero pasa que Justino nació alrededor del año 100. Alrededor del año 100. No se sabe con exactitud. ¿Qué queremos decir con esto de que nació alrededor del año 100? Recordemos que la era apostólica, o sea, los apóstoles, más o menos vivieron hasta el año 100, o sea, 90 y algo. Se sabe que el último apóstol, San Juan Evangelista, fue el último en morir. ¿Y qué quiere decir esto? ¿Por qué miramos con atención a estas personas? Porque es donde la fe se supone que tiene que estar en un estado más puro. ¿Por qué? Porque estuvo en contacto con aquellos que caminaron con Jesús, aquellos que le fueron fieles, aquellos que inclusive por serle fiel al Señor, terminaron como va a terminar Justino, muertos a causa de esa fe, de ser obedientes a esa fe. Entonces por eso todas las denominaciones cristianas, católicas y protestantes, miramos con ojos de atención a estos mártires, porque hay muchísima información en ellos. ¿Por qué nos interesa Justino? Te decía, nació alrededor del año 100 en lo que es la antigua Siquem, que es ahí en Samaria, y Justino escribe varias epístolas, podés llamarle tratado, libro, como quieras. Una de las más conocidas, es su diálogo con el judío Tifón, en la que nos cuenta, te invito a que la leas, nos cuenta cómo es todo ese camino de búsqueda de la verdad que él va haciendo, primero desde la filosofía hasta encontrar la fe cristiana, y después va a morir decapitado, más o menos en el año 65, bajo el reinado de Marco Aurelio, y esto acontece porque Justino le envía, directamente dirige un escrito al que se le llama Apología, que es uno de los escritos que más usamos, los que nos interesa la historia de la Iglesia, porque tiene muchísimo contenido sobre la liturgia, sobre el bautismo, sobre la Eucaristía, muchísimo contenido exquisitamente rico, y en donde podemos ver cómo lo que se vivía, se expresaba en la liturgia, hoy, 2000 años después, se vive. Y esto, incluidas las reformas, si se quiere, o actualizaciones que ha sufrido la liturgia, por ejemplo, en el último concilio, que es el Concilio Vaticano II, del cual muchos han dicho muchísimas cosas y están totalmente en contra, pero uno puede ver cómo hay esa semejanza perfecta. Ese libro que les digo es el de Apología. Dicho esto, nos vamos a meter ahora sí a ver, analizar las actas de ese momento del martirio. Yo lo voy a poner aquí en pantalla y voy a tratar de leer. Martirio de San Justino y de sus compañeros en Roma en el año 165. Martirio de los santos mártires Justino, de quienes vamos a hablar en mayor profundidad, pero también mueren ahí, y por eso son santos, en martirio Caritón, Caridad, Evelpisto, Hierax, Peón y Liberiano. Dice: en tiempo de los inicuos defensores de la idolatría, publicábanse por ciudades y lugares
impíos edictos contra los piadosos cristianos, con el fin de obligarles a sacrificar a los ídolos vanos. Prendido, pues, los santos arriba citados, fueron presentados al prefecto de Roma por nombre Rústico. Bueno, aquí nos presenta lo que acontecía. En esa época de los cristianos, más o menos hasta el año 300, la iglesia primitiva va a ser perseguida por estos edictos que iban dictando los emperadores. Directamente sacaban un edicto y decían, bueno, todos están obligados, incluso cristianos, todos están obligados a sacrificar a los ídolos. ¿Qué es sacrificar a los ídolos? Ofrecer sacrificios. Ofrecer sacrificios. Eso es renegar de la fe. O sea, en un momento en el que yo voy a sacrificar, a ofrecerle un sacrificio a la diosa Venus, al dios, no sé, a los distintos dioses que tenían este pueblo, porque eran politeístas, automáticamente estoy renegando de mi fe. Le estoy siendo infiel a Jesús y estoy diciendo, bueno, si bien creo que hay un Dios trinitario, al sacrificar a los ídolos estaría llamando a Jesús mentiroso y diciendo, bueno, está Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, que es Dios verdadero, pero es como si yo creyera que hay otros dioses fuera del Dios único y verdadero. Y a eso se le llama idolatría. Por eso, por no renegar, por no sacrificar, los cristianos eran perseguidos, eran denunciados, eran prendidos, eran apresados y eran llevados ante el tribunal, que por lo general era un procónsul, que era el que los evaluaba lo que creían, trataba de convencerlos de que cambiaran de parecer, o sea, que renegaran de la fe cristiana y aceptaran la fe de Roma, y si lograba eso, los dejaba libre. Lógicamente, castigo posterior, pero los dejaban libres. Si no lograban eso, iban o al filo de la espada, o muertos tirados a las fieras, o a la hoguera, distintas torturas y martirio. Vamos a ver qué pasa con Justino. Dice, venidos ante el tribunal, el prefecto Rústico dijo a Justino, en primer lugar, cree en los dioses y obedece a los emperadores. Fíjense que acá les presenta lo que les decía. O sea, lo primero que tenés que hacer, es creer en nuestros dioses, los dioses de Roma, y obedecer a los emperadores. Justino respondió, lo irreprochable y que no admite condenación es obedecer a los mandatos de nuestro Salvador Jesucristo. O sea, ¿qué está diciendo? Hay una cosa que todos tendríamos que hacer. Obedecer los mandatos de Jesús. ¿Por qué? Porque mientras nosotros obedezcamos los mandatos de Jesús, no seremos condenados. El prefecto Rústico dijo, ¿qué doctrina profesas? Justino respondió, he procurado tener noticia de todo linaje de doctrinas, pero solo me he adherido a las doctrinas de los cristianos, que son las verdaderas, por más que no sean gratas a quienes siguen falsas opiniones. O sea, acá Justino nos está contando, le está contando justamente a este prefecto Rústico, su verdad, la verdad es su vida. En el diálogo con Tifón, él cuenta justamente eso, cómo su vida es un peregrinar, un caminar desde la filosofía, la búsqueda de la verdad, por distintas filosofías, hasta encontrar la doctrina verdadera. Y le dice eso, o sea, me quedé con la doctrina cristiana, porque es la verdadera. El prefecto Rústico dijo, con que semejante doctrinas te son gratas, miserable. Justino respondió, sí, puesto que las sigo conforme al dogma recto, y por eso el prefecto Rústico dijo, ¿qué dogma es ese? Fíjense que ya hay una palabra, un término, que para hermanos separados, hermanos protestantes, resuena muchísimo. Para un católico escuchar la palabra dogma es algo habitual, pero para un protestante escuchar que un cristiano hable de dogma
Y ya en ese tiempo, estamos hablando del año 165, o sea, post era apostólica, pero bien cerquita, ya se habla de dogma. ¿Cómo puede ser si justamente lo que la mayoría de los protestantes rechaza son los dogmas? Bueno, para Justino no había duda. Él sigue el dogma recto. Y ahora nos va a enseñar cuál es ese dogma recto. O sea, lo importante es que nosotros tenemos que quedarnos con esta idea. Para Justino, y se supone que para los cristianos, hay dogmas. Hay dogmas. En este caso nos está hablando de un dogma recto. Dice doctrinas conforme al dogma recto. O sea, hay un dogma. ¿Y qué quiere decir dogma? Dogma es una verdad de fe. Es una verdad. Es verdad. Algo que es verdad. Es como decir 2 más 2 es 4. Eso sería en matemática un dogma. Un dogma, una regla que no se puede cambiar. No puede venir una persona y decir, no, porque para mí 2 más 2 no es 4, puede ser 2, puede ser 5, puede ser 3. No, es 4. Eso es un dogma, es una verdad. Ahora Justino le va a responder, porque le preguntó, ¿qué dogma es ese? El dogma que nos enseña a dar culto al Dios de los cristianos, al que tenemos por Dios único. Al que tenemos por Dios único, el que desde el principio es hacedor y artífice de toda la creación, visible e invisible, y al Señor Jesucristo, por Hijo de Dios, el que de antemano predicaron los profetas, que había de venir al género humano como pregonero de salvación y maestro de bellas enseñanzas. Y yo, hombrecillo que soy, pienso que digo bien poca cosa para lo que merece la divinidad infinita, confesando que para hablar de ella fuera menester virtud profética, pues proféticamente fue predicho acerca de este de quien acabo de decirte que es Hijo de Dios, porque has de saber que los profetas, divinamente inspirados, hablaron anticipadamente de la venida de él entre los hombres. Bueno, ¿qué está haciendo básicamente? ¿Qué está haciendo Justino? Le está predicando, le está anunciando la verdad. Hay un dogma recto. O sea, este es el dogma recto. Hay una verdad absoluta, un dogma, una verdad absoluta. Es esta, el Dios de los cristianos. Y ahí le va a contar el plan de salvación, ¿no? Los profetas que lo anuncian y esto que se concreta ¿en quién? En Jesucristo, el Hijo de Dios. Continúa. El prefecto rústico dijo, ¿dónde os reunís? Justino respondió, donde cada uno prefiere y puede, pues sin duda te imaginas que todos nosotros nos juntamos en un mismo lugar, pero no es así, pues el Dios de los cristianos no está circunscrito a lugar alguno, sino que, siendo invisible, llena el cielo y la tierra, y en todas partes es adorado y glorificado por sus fieles. Les está hablando concretamente de este Dios omnipotente, le sigue anunciando. Le sigue anunciando. Tengamos también en cuenta que en el año 165 las reuniones eran privadas, en casas de familia y siempre de una manera oculta. ¿Por qué? Porque esto estaba prohibido. O sea, estaba prohibido profesar la fe de los cristianos en el tiempo de Justino, estaba prohibido. Y de hecho, si te encontraban en el medio de la liturgia, en el medio de la misa, porque la misa no es de ahora, la misa inicia con el primer apóstol, inicia ya en la noche, inclusive la primera misa que conocemos es el jueves de la pasión del Señor, el jueves santo, donde Jesús instituye el sacerdocio y la Eucaristía. Por más que muchos
no lo quieran aceptar, pero es así. Cuando Jesús toma pan y toma vino y dice, esto es mi cuerpo, esta es mi sangre. Básicamente, resumiéndolo, esa es la primera misa oficiada en la tierra y por lo tanto, desde Jesús hasta nuestros días, se ofrece la misa. Si te encontraban haciendo ese culto cristiano, automáticamente eras condenado o llevado ante el tribunal. Dice el prefecto rústico. Luego, en definitiva, ¿eres cristiano? Justino respondió, sí, soy cristiano. El prefecto rústico dijo a Caritón, di tú ahora, Caritón. O sea, ahora va a interrogar al otro compañero que estaba con Justino. Y le pregunta, ¿también tú eres cristiano? Caritón respondió, soy cristiano por impulso de Dios. Ahí está hablando básicamente de la gracia que siempre primerea. El prefecto rústico dijo a Caridad. Ahora le pregunta a otra persona, ¿tú qué dices, Caridad? Caridad respondió, soy cristiana por don de Dios. El prefecto rústico dijo a Ebelpisto. Ahora entrevista a otra persona. ¿Y tú quién eres, Ebelpisto? Ebelpisto, esclavo del César, respondió, también yo soy cristiano, libertado por Cristo y por la gracia de Cristo, fíjense que se habla de gracia, participo de la misma esperanza que estos. El prefecto rústico dijo a Hierax, ahora entrevista al otro, ¿también tú eres cristiano? Hierax respondió, sí, también yo soy cristiano, pues doy culto y adoro al mismo Dios que estos. Fíjense que habla de culto y adoración. Nos tendríamos que detener a definir culto y adoración. El prefecto rústico dijo, ¿ha sido Justino quien os ha hecho cristianos? O sea, con Justino estuvo un rato largo. Al resto les preguntó, ¿sos cristiano, sos cristiano, sos cristiano, sos cristiano? Sí, 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 sí. Punto. Ahora va otra vez contra Justino. ¿Fue Justino el que los hizo cristianos? Hierax respondió, yo soy de antiguo cristiano, y cristiano seguiré siendo. Mas Peón, poniéndose en pie, dijo, también yo soy cristiano. El prefecto rústico dijo, ¿quién te ha enseñado? Peón respondió, esta hermosa confesión la recibimos de nuestros padres. Esto es interesante. Esto es interesante. ¿Por qué es interesante? Porque aquí también podemos ver cómo se deja ver algo que en el libro Apología de Justino lo podemos encontrar, que cuando habla de que a nadie le es lícito participar de la Eucaristía sin haber recibido o sin haber pasado por las aguas del bautismo. Por las aguas del bautismo. Y cuando uno lee lo que dice Ebelpisto, puede pasar desapercibido porque uno, a ver, yo, Franco Pese, la fe la recibí, o sea, el ser cristiano lo recibí de mis padres. O sea, mis padres fueron ante la iglesia y le pidieron a la iglesia el bautismo, el don de la fe, y por lo tanto recibí, me revestí de Cristo, participé del bautismo del Señor, siendo un bebé, ni siquiera un infante, un bebé. Y por lo tanto, la fe me fue recibida, me viene, o sea, el ser cristiano me viene de mis padres, porque mis padres fueron a pedirle a Dios, por medio de la iglesia, que querían hacerme partícipe de esa fe. Fíjense que Ebelpisto parece estar diciendo lo mismo. ¿Podemos asegurar que es tal cual lo vivió Franco Pese o lo viviste vos? No, pero parece ser que sí. Dice, de Justino yo tenía gusto en oír los discursos. O sea, de Justino me encantaban sus discursos. Pero el ser cristiano, también a mí me viene de mis padres. Y subrayo el también a mí porque se supone
que entre ellos, los que están siendo interrogados y que van a ser condenados, hay otros que tienen la misma situación que Evelpisto. También a mí me viene de mis padres. Ahora el prefecto rústico dijo, ¿dónde están tus padres? Evelpisto respondió, en Capadocia. Bueno, y acá viene concretamente las actas de los mártires. El prefecto rústico le dijo, Hierax, ¿y tus padres dónde están? Hierax respondió diciendo, nuestro verdadero padre es Cristo y nuestra madre la fe en él. En cuanto a mis padres terrenos, han muerto, y yo vine aquí sacado a la fuerza de Iconio de Frigia. O sea, ¿quién es nuestro padre en la fe? Cristo, y nuestra madre la fe en él. O sea, creer, confiar en él. Confiar en él. El prefecto rústico dijo a Liberiano, ¿y tú qué dices? ¿También tú eres cristiano? ¿Tampoco tú tienes religión? Liberiano respondió, también yo soy cristiano. En cuanto a mi religión, adoro al solo Dios verdadero. Al solo Dios verdadero. Están todos en la misma, en el mismo eje. El prefecto dijo a Justino, escucha tú, que pasas por hombre culto y crees conocer las verdaderas doctrinas. Si después de azotado te mando cortar la cabeza, ¿estás cierto que has de subir al cielo? O sea, fíjense que el prefecto es como que está dudando. A ver, ¿no? Ya que está te pregunto, ¿no? Porque es como se lo dice así. A ver, si te mando a azotar y después te corto la cabeza, ¿vos estás seguro que vas a subir al cielo? Justino respondió, si sufro eso que tú dices, espero alcanzar los dones de Dios, y sé además que a todos los que hayan vivido rectamente les espera la dádiva divina hasta la conflagración de todo el mundo. El prefecto rústico dijo, así pues, en resumidas cuentas, te imaginas que has de subir a los cielos a recibir allí no sé qué buenas recompensas. Justino respondió, no me lo imagino, sino que lo sé a ciencia cierta y de ello tengo plena certeza. Fíjense que Justino le está diciendo, a ver, al igual que vos y yo, confiamos en lo que Jesús nos reveló y nos llegó a nosotros por medio de la iglesia. Confiamos, aunque no lo entendemos, no lo conocemos, no lo vimos, es invisible a nuestros ojos, confiamos, tenemos plena certeza. Lo sé, dice él, a ciencia cierta, lo sé. Y no es una imaginación, lo sé. El prefecto rústico dijo, vengamos ya al asunto propuesto, a la cuestión necesaria y urgente. Poneos pues juntos y unánimemente sacrificad a los dioses. O sea, está diciéndole, muchachos, ya está, escuché, son cristianos, perfecto, son cristianos, estamos de acuerdo, son cristianos. Pero, basta, dejémonos de esas pavadas, vayamos a lo nuestro, sacrifiquemos a los dioses y punto. O sea, ofrezcamos dones y sacrificios a los dioses. ¿Qué dicen los muchachos? ¿Qué dicen los muchachos? En realidad Justino dice, nadie que esté en su cabal juicio, se pasa de la piedad a la impiedad. O sea, a ver, lo que vos me estás proponiendo para vos será buenísimo, pero nosotros que conocemos la verdad, sabemos que estás en el error. O sea, nadie que está en la verdad va a dejarla para ir al error. Nadie que conoce la piedad se va a pasar a la impiedad. El prefecto rústico dijo, si no obedecéis, seréis inexorablemente castigados. Justino dijo, nuestro más ardiente deseo es sufrir por amor de nuestro Señor Jesucristo para salvarnos, pues este sufrimiento se nos convertirá en motivo de salvación y confianza ante el tremendo y universal tribunal de nuestro Señor y Salvador.
Fíjense la certeza de los mártires. Yo a veces digo, qué chiquitito, qué pequeño que soy en la fe. Qué pequeño que soy en la fe. Hace unos años atrás me creía muy grande en la fe, ¿no? Muy seguro. Y me pasó una situación aquí en las redes, ¿no? Que publiqué un video que, bueno, generó mucha discordia. Porque, bueno, hablé de un tema muy difícil que es la homosexualidad. Y ese video llegó, o sea, por todo el país. Me llamaban sacerdotes, homosexuales, me escribían de todos lados, me querían matar. Bueno, era terrible. Y recuerdo cómo la familia me decía, baja eso, que de hecho lo tuve que bajar, ¿no? Y ahora me arrepiento. ¿Por qué me arrepiento? Porque leyendo estos mártires, que no renegaron de su fe, que no se callaron, que no dejaron de dar la cara, que no se avergonzaron de decir la verdad, yo digo, en su momento tendría que haber hecho lo mismo. Es decir, tenía a la familia en contra. La familia que decía, lo que hiciste para nosotros es motivo de escándalo. Lo que hiciste para nosotros es motivo de vergüenza. Lo que dijiste, lo que publicaste para nosotros, baja eso, deja. ¿Por qué no predicas otras cosas? ¿Por qué no hablas de otro tipo de cosas? ¿Qué hubiese pasado con estos mártires si hubiesen hecho lo que hice yo? Por eso me siento en parte un apóstata, ¿no? Porque estos muchachos que saben que están a segundos de ser pasados al filo de la espada, no dudan. Nuestro más ardiente deseo es sufrir por amor de nuestro Señor Jesucristo para salvarnos. Y repito, para mí, esto lo digo para mí, este sufrimiento, o sea, yo recuerdo ese sufrimiento, esos días de un montón de sentimientos encontrados y desencontrados, dice el mártir, este sufrimiento se nos convertirá en motivo de salvación. ¿Y qué dijeron los otros? Porque vos decís, bueno, Justino está bien, pensaba así, pero ¿qué dijeron los otros mártires? Ahí viene. Los otros mártires hablaron y dijeron, haz lo que tú quieras, porque nosotros somos cristianos y no sacrificamos a los ídolos. El prefecto rústico pronunció la sentencia diciendo, los que no han querido sacrificar a los dioses, ni obedecer al mandato del emperador, sean, después de azotados, conducidos al suplicio, sufriendo la pena capital conforme a las leyes. Los santos mártires, glorificando a Dios, salieron al lugar acostumbrado y cortándoles allí las cabezas, consumaron su martirio en la confesión de nuestro Salvador. Mas algunos de los fieles tomaron a escondidas los cuerpos de ellos y los depositaron en lugar conveniente, cooperando con ellos la gracia de nuestro Señor Jesucristo, a quien sea gloria por los siglos de los siglos. Amén. Ya vamos viendo aquí cómo esta costumbre de dar santa sepultura, esta costumbre que vamos a ir viendo, ya lo vimos en Policarpo, acá no lo dice, pero cómo los restos mortales de los mártires eran considerados reliquias que merecían la veneración. Lo mismo que se hace hoy en la Iglesia Católica. Te vas a encontrar, si paseás por iglesias importantes, por ejemplo de Roma, de la Italia, te vas a encontrar con los restos de algunos santos, ¿no? que todavía se conservan incorruptos. El Padre Pío, si vas
creo que era Santa Bernardita, que no está, lógicamente no está en Italia, creo que está en Francia, distintos santos que están a lo largo del mundo, que se veneran esas reliquias, no se las adoran, porque no son Dios, son santos, pero no son Dios, son personas que se las venera. ¿Por qué se las venera? Porque son fiel ejemplo de lo que significa vivir, encarnar el Evangelio. Básicamente es eso. Bueno, daría para seguir hablando, no quise hacerlo muy extenso, ustedes saben, me gusta este formato de 30 minutos, porque es un formato que nos ayuda a gustar, a saborear y a quedarnos con lo que escuchamos y poder discernirlo en oración, ¿no? Esto que escuchamos, hoy escuchamos la palabra dogma, un término tan rechazado por tantas denominaciones cristianas y que lo escuchamos en los mártires, ¿no? El poder gustar también de esta fe madura, decidida, que prefiere dar la vida antes que renegar, antes que apostatar. ¿Cuántas veces en nuestra vida hemos apostatado de nuestra fe con actos concretos? Yo acabo de contar uno mío. Y no tengo vergüenza de decirlo. Me pasó, lo viví, en un tiempo en donde yo creía que era maduro en la fe. Lo viví. Por eso me gusta mucho este tipo de contenidos, porque nos ayuda a crecer viendo a estos hermanos mayores, porque son hermanos nuestros que han vivido una vida similar a la nuestra, con precariedades, con deficiencias, con algunas, entre buenas y malas, ¿no? Como tenemos todos. Pero qué fe madura. Cuánto que nos falta aprender, al menos a mí. Al menos a mí. Bueno, los espero el próximo miércoles para dar continuidad a este programa que se llama Acta de los Mártires, y vamos a meternos con un martirio de unas jóvenes, un martirio muy doloroso porque una de ellas estaba embarazada. Va a ser duro, les pido que preparen el corazón. El miércoles próximo les cuento de quiénes se trata. Nos vemos, espero que tengan una bendecida semana en Cristo. Chao.